El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. De tu paz, de tu amor, Padre, de tu bondad infinita, Padre. Que esa gracia infinita, que ese poder maravilloso, Señor, sea sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Que hoy podamos gozarnos, deleitarnos en ti, Padre, el ser edificados, el ser guardados, el ser sanados, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, Señor, y regocijarnos en nuestro espíritu contigo, Señor. Que mi hermano reciba la sanidad que está esperando, Padre, pues creemos que tú cargaste en tu Hijo Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, toda enfermedad, toda dolencia, y creemos lo que dice tu palabra, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido curados, Padre. Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer hoy. Tú proveerás los recursos que necesitamos, Señor. Tú proveerás, Señor, sanidad, medicina, Señor, para el cuerpo, regocijo para el alma, Padre. Se abrirán puertas que han estado cerradas, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú has hecho, Señor, como habitación el corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor. Y no habrá lugar, Señor, donde tú no estés con tus hijos y tus hijas, Señor, pero que también nos trae sabiduría, dirección, Padre, y despliega ese poder, Señor. Y tu hijo, tu hija, Padre mío, puede utilizar ese poder, Señor, que nos das por el derecho de ser llamados a ser tus hijos, Señor. Gracias, gracias porque hay contentamiento, porque hay paz, porque hay presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Hace renacer una esperanza viva en nuestros corazones, Señor. Y lo más importante, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y que si tú estás con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie, Padre. Que lo que tú has iniciado en nuestro corazón lo vas a completar, Padre, día a día, momento a momento, Señor. Porque así eres tú, Señor. Porque así te ha placido hacerlo, Señor, en cada uno de nosotros. Y aunque no entendamos muchos procesos por los cuales estamos pasando o hemos pasado, Señor, tenemos la plena certeza por lo que dice tu palabra, que tú completarás, Señor, todo aquello, Señor, que has formado y está formando en nosotros, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, nos regocijamos en ti y esperamos en tu gracia, en tu amor y en tu salvación maravillosa, Padre. Qué bueno, qué hermoso, qué grande eres tú, Señor. Muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder esta mañana poder disfrutar de ese tiempo en la presencia del Señor. Y espero que así continúe durante todo el día llenando sus corazones, su vida, y sobre todo comprendiendo lo que Dios quiere hacer y está haciendo dentro de ti. Quiero continuar con los temas que hemos venido trayendo en estos días y comprender que Dios nos tiene en un proceso en nuestra vida, que quisiéramos que Dios terminara ya lo que se ha propuesto hacer con nosotros, pero Dios sabe lo que está haciendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y es interesante porque algunas de mis hermanas estaban escribiendo, hermana Luzariana creo que estaba escribiendo justamente algo que necesitamos reconocer dentro de nosotros, dentro de ese proceso que Dios quiere hacer dentro de nosotros, que los cambios no lo va a producir exteriormente, sino empieza desde lo profundo de nuestro corazón. Y ese proceso de cambio comienza con la actitud que Dios espera de nosotros, de poder ayudarnos a transformar nuestra vida. Y el primer paso que hemos venido compartiendo justamente es aprender a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad delante de Dios que nos puede cambiar. Y es interesante porque cuando humillamos nuestro corazón, Dios puede obrar y puede ayudarnos a transformar todo nuestro interior. Sin humildad en nuestro corazón no podemos ser transformados. Es necesario tener esa actitud de humildad. Y parte de ese reconocer nuestra humildad, es importante aprender a reconocer nuestros errores. Y eso es algo que difícil es para nosotros, porque muchas veces nos justificamos nuestros errores, nuestras faltas, inclusive a veces la falta de formación de carácter dentro de nosotros y nos salimos siempre por la más fácil, como dicen los jóvenes, diciendo Dios me hizo así y yo creo que así le agrado como es.
pero pienso que no, porque el llamado de Dios siempre es a ser transformado, a ser cambiado, a que manifestemos en nuestra vida justamente lo que Él es para nosotros. Y justamente para reconocer nuestros errores, es importante, o nuestras faltas, se necesita valentía para hacerlo, valentía para reconocer nuestras faltas delante de Dios. Y hay un texto que justamente, por eso hacía referencia a uno de los versículos que colocaron ahí en el chat, del Salmo 51, y permítanme, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, los versículos 3 al 5, y es un reconocimiento que David, al cometer una falta delante de Dios, o mejor, llamémosle por su nombre, un pecado delante de Dios, él tuvo que acercarse a Dios, porque si hiciéramos una comparación paralelo con el otro salmo que justamente habla del reconocimiento de David por su pecado, del Salmo 32, que son dos salmos preciosos que cuando los comprendemos y lo miramos dentro del contexto que Dios, que quedaron escritos ahí en la palabra, puede ayudarnos a nosotros para tener la valentía de reconocer nuestras faltas delante de Dios. Dejar ya de justificarnos y justificar muchas veces nuestro pecado por algunas cosas que tal vez no nos van a beneficiar absolutamente para nada, y que es una demostración de que no tenemos un corazón humilde delante de Dios. Mira como dice ahí en el Salmo 51, versículo 3 al 5, y me parece que hay aquí cosas bien interesantes, y por eso voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hay gente que sabe de memoria este salmo, pero más que saberlo de memoria es comprender que tenemos oportunidades. Estaba escribiendo unos términos o algunas partes de un sermón donde justamente declaro que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Salmo 51 del 3 al 5 dice: pues yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, dice en esta versión. Contra ti solo he pecado, dice ahí. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y escucha cómo dice esta parte que me llamó la atención. Queda demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y el versículo 5 del Salmo 51 en la Nueva Traducción Viviente dice: yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Ahora, es interesante porque solamente los valientes, digo yo, reconocemos que fallamos delante de Dios, que necesitamos de su perdón, que no somos perfectos, ni tampoco estamos buscando personas perfectas, porque no la vamos a hallar. El único perfecto que ha caminado sobre la tierra definitivamente fue nuestro Señor Jesucristo, que sirvió como ofrenda por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Pero qué bueno cuando alguien se acerca a Dios, después, inclusive si leyéramos el contexto, cuando fue escrito estas palabras de parte de David, nos damos cuenta que él fue procesado justamente por no enfrentar su falta. Él pensó que como nadie se había dado cuenta, había sido pasado por alto su pecado. Pero lo que se demoró en reconocer, y esto lo expresa más el Salmo 32, se demoró mucho en reconocer en nuestros pecados y en su pecado, dice ahí la palabra, y mientras tanto sufrió consecuencias que es tal vez la que nosotros muchas veces no alcanzamos a dimensionar dentro de nuestra vida. Pero qué bueno que tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos da oportunidades, que usa todos los recursos espirituales y de todo, estoy diciendo de todo, para que nosotros reconozcamos y volvamos nuestro corazón a Él y reconozcamos que hemos sido redimidos. Él pagó un precio, pero el precio lo tenemos que aceptar nosotros. Y me gusta el Salmo 32 porque a partir del versículo 3, haciendo un comparativo con lo que está diciendo también el Salmo 51 del 3 al 5, dice en el Salmo 32, 3, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en un gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
cuando nos resistimos a reconocer nuestras faltas, no solamente delante de los hombres, el primer paso de perdón, especialmente que necesitamos nosotros, es justamente reconocer que hemos fallado delante de Dios, que lo que estamos haciendo no es correcto delante de Él, no porque alguien venga y como que nos coloque el dedo en la llaga, sino porque la convicción que trae el Espíritu Santo sobre nosotros nos hace sentir que hay cosas que tenemos que cambiar. Las justificamos o en muchos casos las aplazamos, pero en ese aplazamiento o en ese ocultamiento que a veces tenemos en nuestro corazón, es una falta de ignorancia, pero también algunos creen que es valentía, pero al final es cobardía. Por eso estoy diciendo que es valiente aquel que reconoce sus faltas delante de Dios. Así como está diciendo David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, si vuelvo al Salmo 32, 3 y 4, donde estaba leyendo, miren las consecuencias de a veces no reconocer a tiempo nuestra falta, de no ser sensibles al pecado, sobre todo cuando ya hemos conocido a Dios, cuando hemos sido redimidos por su sangre, cuando nos hemos acercado a la cruz, cuando hemos reconocido la multitud de beneficios que Él ha dado sobre nosotros, la misericordia tan grande que nos da cada mañana. El regalo de la vida, el regalo de días como hoy que nos permite despertar, de acercarnos, de escuchar una palabra como esta. Es un llamado que Dios nos hace. Vuélvete a mí porque yo te redimí, como leíamos ahí en Isaías 44. Esto es tiempo de Dios. Y las consecuencias las menciona, algunas de ellas, pienso que no son todas. Aquí el salmista viene en el Salmo 32, 3 y 4. Él dice, mientras no confesé mi pecado, estoy parafraseando el texto, mientras callé, dice, se enviecieron mis huesos. No sé cómo sería la interpretación, tal vez médica, para ese envejecer nuestros huesos. A lo mejor vinieron enfermedades como consecuencias de su pecado. Y sí pueden venir esas consecuencias, aunque quiero aclarar, no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Estamos en un cuerpo que es débil, siempre van a haber aflicciones, pero en algunos casos, y eso es lo importante aprender a discernir, puede ser consecuencia del pecado. No lo generalizo, pero sí puede haber alguna falta, porque eso es lo que está diciendo el salmista aquí, que se envejecieron mis huesos, dice en un gemir todo el día. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 4 del Salmo 32. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es interesante porque los tratamientos que Dios hace y todo esto que está confesando o está escribiendo, dejó escrito David en este salmo, son señales que también debemos tener en cuenta, no para buscarle en las otras personas, porque hay personas que son especialistas en eso, en buscar consecuencias de lo que está pasando, pero definitivamente Dios es el que se encarga de hacernos sentir si estamos en una correcta relación o necesitamos estar restaurados, aunque siempre van a haber faltas dentro de nosotros que tenemos que reconocer delante de Dios. ¿Qué hizo David? Ahí en el versículo 5 del Salmo 32 lo está expresando. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y luego expresa seguidamente en ese mismo versículo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y siempre yo le pongo puntos suspensivos a lo que sigue, porque entre la confesión y recibir el perdón hay cierto tiempo, y ese tiempo depende totalmente de nosotros, en aceptar el perdón, porque termina diciendo el versículo 3, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe qué es interesante? Cuando podemos tener esa libertad de reconocer algo que yo le pido al Señor en mi oración privada. Señor, no permita que haya dentro de mí pecados ocultos, Señor. Que yo sea transparente y pueda reconocer que tú lo conoces todo. El Salmo 139 sí que habla de esto, de la omnisciencia, de la omnipresencia de parte de Dios para con cada uno de nosotros, de la omnipotencia de Dios. Es un salmo precioso. Pero qué bueno es cuando aprendemos a reconocer nuestra falta delante de Dios.
Por eso, si vuelvo al Salmo 51, en los textos que leímos, versículo 3 al 5, qué bueno lo que está expresando ahí de parte del Señor, diciendo de una manera directa, dice, pues yo reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Es interesante porque sabe David que hay algo en su corazón que no está correcto. Porque, como dice inclusive el mismo libro de Hebreos, cuando está hablando especialmente de Moisés, dice que él soltó o dejó atrás o renunció a los deleites del pecado. Porque tenemos que reconocer que hay muchos pecados que son atractivos, que somos cautivos de él, que están dentro de nuestra carne, dentro de nuestro yo, y que nos los ofrece fácilmente, y lo hemos hablado esta semana, el mundo, y nos parecen muy atractivos, y nos parece que no hay nada malo detrás de eso. Una enseñanza muy clara que la podemos tener en la misma Biblia es el caso, lo que sucedió en el huerto del Edén con Eva especialmente. Porque, como decíamos en alguna enseñanza, simplemente le sembraron en ella, en el corazón, una semilla de maldad, una sola semilla de duda. Eso abre espacio, activó algo que había en el corazón de ella. Como muchas veces hace el enemigo para que nos conoce tan perfectamente, y si alguien nos conoce es el enemigo por nuestras faltas o por aquellas cosas que quizás tenemos escondidas dentro de nosotros. Y un día, voy a narrarlo así, para parafrasear así el texto, pues creo que la mayoría de personas que me están escuchando conocen este texto. Un día le sembraron una semilla de desconfianza en el corazón de Eva. Se le apareció una serpiente, parece que era natural para ella que los animales le hablaran, porque viene la serpiente y le siembra una semilla de desconfianza y le dice con que Dios no quiere que coma de este árbol. Y casi le está diciendo, parafraseando el texto, él te engañó porque sabe que Dios sabe que el día que de él coma va a ser igual a él. Y no vas a morir. Yo pienso que no fueron más las palabras que la serpiente utilizó para con Eva, sino que simplemente le sembró la semilla y se fue. Como muchas veces, si lo reconocemos, pasa en nuestro corazón. Alguien nos siembra una semilla. Y nuestra mente es tan tremenda que comenzamos a partir de eso a crear toda una, yo le llamo una película alrededor de eso, de cosas que no son reales. Porque la capacidad de crear cosas en nuestra mente es tan fuerte, es tan grande, y inclusive es parte del don que Dios nos dio. Pero el diablo lo utiliza para convertir, si no aprendemos, como dice la palabra, a llevar todo pensamiento cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, simplemente a crear en nuestra mente un taller, y yo le llamo un taller del diablo, donde comienzan a crear, a pensar cosas que realmente no son reales. Ello ha destruido hogares, ha destruido relaciones entre hermanos. Inclusive ha destruido a personas que con fidelidad han estado sirviendo con integridad al Señor en su corazón y en su vida. Una palabra, una acción, algo que vio, algo que sintió, algo que percibió, que no fue realmente una revelación del cielo, sino algo que el enemigo muy sutilmente colocó dentro de nosotros, y eso comenzó a ser piedra de tropiezo en nuestro caminar. Es interesante, como dice David en el Salmo 51.3, en esta versión Nueva Traducción Viviente, porque él dice, yo reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Bien pudiera hacer una pregunta aquí, con todo respeto, mi hermano o mi hermana, ¿te persiguen la noche las rebeliones? ¿Qué rebelión? Todo aquello que se levanta contra lo establecido por parte de Dios, inclusive las leyes establecidas. Hay una tendencia, y más en la generación que se levantó, tanto la que está pasando como la que se está levantando, hay un espíritu de rebelión en ellos tan fuerte,
que a uno sorprendido como jóvenes con capacidades, con intelecto, con todas las cosas que un ser humano puede tener, y se dieron totalmente a la rebelión, y al igual que como está expresando David en este versículo 3, y puedes buscar una versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, donde dice, día y noche le persiguen esas rebeliones. Imagínate el meditar de David en la noche, y pues todos conocemos el contexto, o espero que tú conozcas el contexto por lo cual luchó tanto David para llegar a esta confesión, que fue el adulterio que cometió con Betsabé. Me imagino mirándola por la Biblia, dice que ya comenzó a mirar a esa mujer que se bañaba en la terraza desnuda, y vino todo eso en su mente, la mandó a llamar y cometió todas las faltas, y sobre esa falta mandó a matar al esposo, quiso engañarlo para que tapara el pecado, pero eso no fue producto de un día. Fue un buen tiempo que él duró batallando con esto. Y luego las consecuencias que leíamos en el Salmo 32, dice, cayó como en su vida en desiertos, perdió su verdor, perdió su vigor, simplemente porque se quedó callado. No quería que fuera un escándalo dentro, y más él siendo el rey. Lo persigue. ¿Qué cosas nos persiguen en la noche? ¿Cuáles son las meditaciones que tenemos al acostarnos? ¿Qué cosas están batallando que a veces quisiéramos que nos quitaran esos obstáculos, esas barreras que nos coloca para no caer en el pecado? Yo recuerdo cuando tenía la edad de tal vez 16, 17, antes de cumplir los 18 años, yo quería entrar a sitios donde no me permitían entrar por ser menor de edad. Ya se imaginan cuáles serían en ese tiempo esas restricciones que tenían. Inclusive cuando entraban a esos sitios que eran prohibidos por ser menor de edad de entrar, muchas veces era tan amigo de esos lugares que a veces cuando llegaba la policía me escondían, y yo decía, ¿hasta cuándo voy a tener que esconderme y no tener la libertad de entrar a los sitios que según mi carne, según mis anhelos, quería entrar a esos sitios? Pero fue interesante, Dios es maravilloso, y de ahí le doy muchas gracias a Dios, porque mi sueño era tener la cédula para que nadie me impidiera entrar a los sitios que yo quería entrar. Y el día que fui a reclamar la cédula, que ya era mayor de edad y podía tener este documento, llegó el Señor y ya no fue el obstáculo de la falta de tener un documento que identificaba o que me daba la libertad para entrar, sino se atravesó en mi vida el Señor. Digo, se atravesó porque simplemente me hizo cambiar totalmente los conceptos, me hizo entender las cosas de una manera diferente, que en Él podía tener aún más de lo que anhelaba mi corazón y que no iba a encontrarlo en esos lugares, en esos lugares de basura que simplemente lo que hacen dañar es el corazón y la vida y llevarnos a esos sequedales, como está expresando el salmista David. Hay cosas que nos persiguen, hay cosas que son un proceso en nuestra vida. Por eso estoy hablando y tomamos lo que dice el Proverbio 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que aún aumenta hasta días perfectos. La pregunta que quiero dejarte, si el Señor lo permite, mañana continuamos con ese tema que me parece maravilloso. ¿Qué te persigue de día y de noche? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las batallas interiores? No le digo que me la comparta y creo que ninguno lo haríamos, sino que delante de Dios podamos reconocer nuestras rebeliones. ¿En qué nos hemos rebelado? No podemos ir con la excusa de que no, yo no me rebelo nunca, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y termino con un proverbio que me parece bien maravilloso y muy, muy dentro del contexto que de lo que estamos hablando. En Proverbios capítulo 28, versículo 27. Versículo 24. Proverbios 28, 24. Es interesante lo que dice. Voy a ratificar la cita. Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 28:13. Vuelvo y leo este versículo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que le confiesa y no se queda solo en la confesión, sino que se aparta, alcanzará misericordia. Que te adoramos en estos momentos. Mañana, como les decía, continuamos con este tema, si así lo permite el Señor. Y le decimos, Padre, gracias por hablarnos en días como estos. Gracias porque tu amor es el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos ayuda. Y en momentos como estos nos habla el corazón, Señor. Yo sé que el deseo que hay en ti, Padre, es que no haya ninguna acusación, que el acusador no tenga argumentos, Señor, para robarnos la paz, Señor, sino que como tú prometiste en tu palabra, Señor, tengamos vida, Señor, y vida en abundancia, Padre, en una correcta relación contigo, Señor. Hemos fallado, Señor, y como dice David, Señor, nuestro pecado siempre está delante de ti, Padre. Hoy venimos a ti, yo sé que nos estás dando oportunidades para restaurarnos contigo, para caminar en justicia, Señor, para aprender misericordia, Señor, y para ser humildes, como leíamos también en Miqueas, Señor, delante de ti, Padre. Sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Tú has sembrado semillas buenas, de paz, de alegría, de gozo, Señor, pero quizás han sido ahogadas, Padre, por la rebelión de nuestro corazón. Ayúdanos a ponernos en paz contigo, Señor, y que podamos caminar en la libertad que tú traes a nuestro corazón y a nuestra vida. Yo te alabo y te bendigo por tu palabra, por la oportunidad que nos das, por tus hijas, por tus hijos, Padre, porque tú nos amas, Señor, y en ese amor inagotable nos habla, nos dirige y nos ayuda, Padre. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, Señor. Sigue sustentándoles con tu poder y tu gloria, Padre. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él es maravilloso en todo lo que quiere hacer, en restaurarte, en dirigirte y en que vuelvas su corazón a Él. Le hablo a su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.